Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Vuelven los misterios a Radio Nacional. Saludos a todos los que nos seguís, a los que estáis trabajando de noche. Buen turno. Ojalá el programa os sirva de compañía. Y saludos a todos los que nos descargáis en el podcast, nos escucháis y en la radio online en cualquier parte del mundo y de España que estéis. Tenemos aún más temas esperando y redes sociales están abiertas, el Blanco Radio, y si queréis el teléfono que está tranquilito hoy, 900-137-137, para recibir vuestras consultas y participar en los premios que tenemos. Y seguimos con este primer tema, unos cuantos minutos más de la magia. Tras esa introducción nos contamos algo más. Un nuevo aspecto dentro del mundo de la magia antigua eran los autómatas. Ya en Homero, hace más de 2500 años, la mitología griega exploraba la idea de los autómatas y los dispositivos de movimiento automático. En el siglo III a.C., los ingenieros de Alejandría helenística en Egipto estaban construyendo verdaderos robots y máquinas mecánicas, y tal ciencia ficción y tecnología no era exclusiva de la cultura grecorromana. Las crónicas chinas hablan de emprendedores engañados por androides realistas y describen sirvientes artificiales creados en el siglo II por la inventora Huang Yuejin. Las maravillas tecnológicas, como los carros de guerra y los seres animados, también aparecen en las epopeyas hindúes. Una de las historias más intrigantes de la India cuenta cómo los robots una vez guardaron las reliquias de Buda. Robots, autómatas, todo un mundo mágico por descubrir. Y nuestro invitado, Juan Luque, queremos que nos dé algunos datos. ¿Sigues por ahí, Juan? Aquí estoy. Vale, autómatas hemos visto en esta introducción en todo el mundo. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo nace el primero del que tú tengas constancia, que hayas sacado datos ahí? Bueno, es difícil saber si las referencias que tenemos acerca de robot o de objetos que se mueven por sí solos, si estamos refiriendo a objetos reales o no, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que la estatua de Talos, que de forma automática y mecánica, el gigante que rodeaba la isla 3 veces al día para detectar si había alguien y escupirles o bien fuego o bien piedras, pudiera ser un autómata, ¿no? La tecnología griega era muy avanzada. Entonces podría suceder. Podría suceder a lo mejor que alguno de los papiros egipcios que hablan de oráculos que de pronto se movían, se giraban, hablaban, fueran autómatas. Es complicado, por tanto, hoy identificar si estamos hablando de una suposición, de algo inventado o de una realidad. Pero lo que sí que es cierto es que en Grecia, y desde muy pronto, el siglo IV a.C., ya existen esos autómatas, ¿no? Muy probablemente, digo, bastante antes, pero sí que podemos asegurarlo desde el siglo IV a.C. Espera, estaba leyendo un mensaje que me he quedado alucinado. Te lo leo, ¿vale? Como te digo, sí. Nos escuchan en montones de lugares. Hay un profesor jubilado también que decía que si podías hablar de la magia negra, de los nigromantes. Lo dejamos para otro día, ¿vale? Y nos dice, hola, señor Blanco, le escribimos desde las montañas de Colombia. Somos guerrilleros alzados en armas y lo oímos alrededor de 200 camaradas. Gracias por su excelente programa. Pues saludos a todos los que estáis ahí en las montañas. Te digo que nos escuchan en los lugares más extraños del mundo. Herón tenía, parece ser, una máquina, y casi terminamos con esto, expendedora, que expendía incluso piedra prómez, como uno de esos autómatas, una de esas máquinas extrañas. Sí, bueno, es que hay ejemplos tremendos, y además es que
fíjate que tenemos manuales, que han llegado manuales del siglo III de Filón de Bizancio y el de Herón de Alejandría entre el siglo I a.C. y el siglo I posterior, donde explican además cómo se realizaba, ¿no? La máquina que comentas tú, lo que hacía era que antes de entrar en el templo echabas una moneda, pues como sería, que prácticamente se adelantaban 2000 años, ¿no? Echabas una moneda y te caía piedra pómez, lo que sería el jabón y agua, para que tú te lavaras. Fíjate qué sorprendente, ¿no? Pero además hay otras, ¿no? Había máquinas, había pájaros que piaban y que se movían, había estatuas que de pronto aparecían, que no aparecían, o sea, tenían una tecnología autómata tremenda, utilizada de nuevo con las dos mismas finalidades a las que nos estamos refiriendo en todo el programa, para entretener, para que el público disfrutara, pero también, lógicamente, pues para crear fraudes, ¿no? Recreación de actuaciones de los dioses o de que las estatuas actuaban de una o de otra manera, ¿no? Increíble este mundo. Déjame que terminemos con los últimos datos y tratamos de sacar conclusiones. Uh-huh. Después de todo este repaso por la magia en el mundo antiguo, quedan algunas preguntas por responder. ¿Era todo magia o había algo más? ¿Qué ha quedado de todo ello en nuestro mundo? Nuestro invitado nos ayuda con sus respuestas. Tú, Juan, no pones en duda que pueda existir esa magia que hace hechos sobrenaturales, y luego esta otra que a través de una serie de técnicas tratan de imitar esa serie de fenómenos, digamos, sobrenaturales, ¿no? Bueno, yo de la primera no me la planteo, ¿no? Porque como soy de formación científica, ¿no? Yo lo que he hecho es buscar y retratar aquella que desde luego estaba basada en el fraude, ¿no? Uh-huh. Que era muy poderosa y muy importante, ¿no? De la otra no me considero un experto, no puedo comentar, ¿no? Vale. Pero de esta sí, creo que era pues identificar cuál era la fraudulenta, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Sí, señor. De hecho, vaya trabajo que has hecho, increíble, con la cantidad de datos. ¿Qué ha quedado de todo eso o qué queda ahora de ese mundo antiguo, que haya esas técnicas que todavía prevalezcan ahora en nuestros días? Pues sorprendentemente queda mucho. Hay muchos efectos que todavía se siguen haciendo. Por ejemplo, la jarra de la India, una jarra que de pronto no tenía líquido y de pronto sí, ¿sabes? Ese efecto se sigue haciendo, el efecto de la jarra de la India. Efectos con los cubiletes se siguen haciendo hoy, ¿no? Existen cartas de epístolas que llamaban cartas de Alcifrón, donde explica el efecto de los cubiletes, una versión que bien se podía hacer hoy. Existen también trampas para leer los secretos de lo que se escribía en un papel y se cerraba secretamente. Bueno, pues esas técnicas también se siguen utilizando. O sea, nos sorprendería ver cuántos de esos efectos todavía se realizan, hasta el punto que en una conferencia que estoy preparando para cuando acabe el COVID, finalizo con una actuación de magia que aparentemente es actual, pero que está basada todo en técnicas de hace 2000 años, ¿no? Ya me gustará a mí verla. Tenemos que marcharnos, Juan. La mano oculta de la magia, ilusionismo y aventura en el mundo antiguo. Forma de contacto contigo, y mucha gente está preguntando cómo conseguir esta obra. Dime datos. El libro es muy fácil. Ponéis en internet Editorial Páginas, que es la que está detrás en apoyar y distribuir el libro, y en cuanto os metáis en la Editorial Páginas, lo primero que va a aparecer es comprar el libro. La mano oculta de la magia. Creo que es lo más práctico. Va a estar en tiendas, en librerías, pero lo más práctico, lo más rápido y lo más eficiente es simplemente pulsar Editorial Páginas, ponerlo en Google o donde queráis, en Internet, y ahí lo encontráis. ¿Y la forma de conectar contigo? Pues en mi blog, mi página web es www.mediosmágicos.com, y ahí hay un blog donde siempre hay artículos desarrollados y novedosos sobre el arte de la magia y del ilusionismo, y también en Instagram, en Juan Luque Magia, en Instagram, siempre hay artículos cortos, continuamente, para divulgar la historia de la magia, que es maravillosa y además fascinante, ¿no? Sí, señor. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el programa. Mucho, Miguel. Muchas gracias por haberme tenido en tu programa, vuestro programa. A ti por haber venido. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta prontito.
Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, buenas noches o buenas madrugadas ahí en España. Os habla José Luis Oceda Sánchez desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un saludo para todos el equipo de Espacio en Blanco, y en especial para Miguel Blanco. Un abrazo muy grande. Tres y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Gracias por esos saludos en cualquier parte del mundo, como esa gente que nos está escuchando, los guerrilleros en Colombia. Y ahora de magia nos vamos a lugares con magia de otro personaje que también viaja. Grabamos esta entrevista antes de que saliera de viaje. Ahora está viajando por África, pero nos ha dejado aquí algunas informaciones. Nos vamos a la búsqueda de momias por el mundo con nuestro siguiente invitado. Esta música nos lleva a un destino único, en busca de la magia, lugares con magia, con nuestro compañero Daniel Landa, director de documentales exitosos en todo el mundo. Buenas noches, don Daniel. Muy buenas noches, Miguel. ¿No te pillo en África todavía? Todavía no, estamos todavía aquí. Confitados estamos, ¿no? Estamos ahí perimetrados. Confitados. Tremendo. El otro día te escuchan otras emisoras. ¿No te preguntaste, ha tenido repercusión la sección? Bueno, sí. Aquí yo recibo un montón de mensajes cada semana, te lo puedo asegurar. Y además, mira, pues eso sirve para hacer eco. Llama la atención y me llaman desde otras emisoras. Y bueno, pues yo siempre acudo ahí a la llamada, ¿no? Cuando es cordial y como en este caso. Y encantado de compartirlo siempre. Qué bien que esta sección con nuestro compañero tenga éxito. Nos vamos hoy en busca de la magia, pero vamos a buscar seres extraños que hay por el mundo. Ya veréis qué curioso. Momias. Esta es la música, Daniel, que utilizas o has utilizado en alguno de tus documentales, ¿verdad? Sí, me resulta muy familiar esta sintonía de Iván Palomares, nuestro músico desde hace ya mucho tiempo, y efectivamente, ¿no? Y nos lleva normalmente a lugares con cierto misterio, ¿no? Con cierta magia, como es esta sección. Y sí, me traslada muchos recuerdos Bien, esta música. Cosa que me alegra. Vamos a la búsqueda, si quieres, de esas momias. Yo no sé por dónde comenzamos, porque has tenido la suerte de ver muchas en muchas partes del mundo, quizá en Arequipa, Perú. Pues sí, en Arequipa, en Perú, pero fíjate, al final uno va encontrando esta tradición de momificar, ¿no? a los difuntos en diferentes partes del mundo, pero es que en algunos lugares los cuerpos, bueno, pues siguen presentes muchos siglos después, pero no han sido técnicamente momificados, ¿no? Ese es el caso de la momia Juanita de Arequipa, porque, bueno, para que sea considerada una momia tiene que ser embalsamada. Entonces, esta sería una no momia, pero que puede verse el cuerpo de esta niña de unos 13, 14 años, que se llamaba Juanita, congelada, porque permaneció congelada en una de las cumbres de un volcán, el Ampato, a más de 4.000 metros de altura en los Andes. Y en 1995 una expedición pues se acercó al cráter de ese volcán inactivo y encontró este cuerpo que sobresalía, posiblemente de una antigua erupción, y lo había devuelto, ¿no? Lo habrían enterrado y ahí estaba el cuerpo, bueno, pues congelado, el de esa niña, y se veía perfectamente cómo la niña estaba vestida con unos ajuares además muy llamativos, ¿no? Y estamos hablando de una persona que vivió en el siglo XV y fue una víctima de una ceremonia que se llamaba Capac Cocha,
que es una ceremonia que tenía lugar en el Imperio Inca y que de hecho, bueno, pues muchos historiadores y arqueólogos cambiaron esa visión donde creían que en el Imperio Inca no había sacrificios humanos. Pues bien, Juanita es víctima, la pobre, de un sacrificio humano. Es decir, esta niña fue golpeada con una maza, con unas púas, preparada para una muerte que se honraba, se dirigía a los dioses, y desde su nacimiento esta niña estaba destinada a morir a una temprana edad. Y de hecho, pues como el cuerpo queda congelado, aún hoy se puede ver ese gesto de agarrotado, de tensión previo al momento del golpeo, ¿no?, que acabó con su vida hace más de 5 siglos. Daniel, ¿esta se puede ver? ¿La has visto? ¿Se puede visitar? Sí, se puede ver en el Museo de Arequipa. Y hay otras momias, por lo cual, bueno, se entiende, además del mismo tipo, es decir, de niñas que fueron sacrificadas, ¿no?, y ofrecidas a los dioses, con lo cual esto, bueno, pues constata que era un sacrificio, un ritual bueno, pues con cierta frecuencia dentro del Imperio Inca. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos solamente era visible el de Juanita, que está como en una urna, claro, a una temperatura muy baja, lógicamente, para que siga congelada y la puedes ver, y es especialmente llamativa la encogida y se mantiene perfectamente, ¿no?, después de 5 siglos. Tomo nota para cuando vayamos de nuevo a Arequipa. Pegamos un salto, nos vamos hasta Filipinas. Allí también nos has contado algunas cosas cuando hablábamos de la muerte en diferentes lugares, sí. Pero momias de Cabayán. Sí, las momias de Cabayán. Vamos a ver, Cabayán, para poner en contexto, está en el norte de Filipinas, en la isla de Luzón, en la cordillera. Y es un lugar que está rodeado de un halo muy misterioso donde los Ibaloi, que son los indígenas que llevan poblando esa zona durante siglos, bueno, pues tienen tradiciones antiquísimas y hay como cierto secretismo con varias cosas. Porque una de las tradiciones es la de, momificar a sus antepasados, ¿no? Nos cuentan que aún hoy algunos todavía siguen momificando a sus difuntos. Pero lo que vimos fue en unas cuevas que se llaman las cuevas Timbac. Un guía nos ofreció la posibilidad de ir a ver y grabar las momias. Ahí en esa cueva Timbac tiene lugar, pues tienes que entrar como agachado y vas viendo casi apilados un montón de tumbas, ¿no? Y nos permitieron abrir las tumbas y ver esos cuerpos momificados. ¿Sí? Lo curioso de estos cuerpos es que están, pues un poco como hablaba antes de Juanita, ¿no? Que resulta extraño verles como en un gesto como si hubieran muerto instantáneamente, lo cual es muy raro, ¿no? Es muy bizarro verles esos gestos como también de golpeo, como si hubiera habido una aparición que los hubiera fulminado. Pues así están las momias de Cabayán, ¿no? Además, en un sitio muy claustrofóbico, donde para grabar esas momias, nosotros tuvimos que pasar un ritual. O sea, no es fácil, ni te lo permiten. Tú tienes que pedir permiso al chamán de la localidad de Cabayán, y hay que sacrificar un cerdo, y después de sacrificar el cerdo, si la bilis del cerdo está sana, tú puedes grabarla a las momias. Yo no sé cuál es el vínculo, pero resulta que es eso, ¿no? Mira la bilis, y si está bien puedes grabar, y si no, no te permite. Yeah. Así que afortunadamente estaba bien, lo pudimos grabar, y la verdad nos llevamos un testimonio lúgubre, siniestro y muy, muy interesante. ¿Con qué cantidad de cosas misteriosas te has ido encontrando en esos viajes, eh? Sí, tanto y tanto. La muerte. Sí. Nos contabas que ahí en Filipinas, en este lugar, sacaban de los nichos a esas momias o esos fallecidos, los vestían y los paseaban por allí. Sí, mira, aquí eso hay en 2 lugares. En la región de Tana Toraya también se hace, y aquí hay como unos nichos sagrados. De hecho, a mí me resultó muy llamativo, ¿no? La forma que tienen ambas culturas, la de Sulawesi, estamos hablando de Indonesia, que es una zona amplísima, ¿no? En el llamado Triángulo de Coral, entre Papúa, Sulawesi y Filipinas, estamos hablando de un gran territorio, y sin embargo mantienen
todos los mismos vínculos. Y uno de ellos es el que tú has comentado, que tienen una roca gigante, como una especie de acantilado donde hay unos nichos, y en esos nichos meten a los muertos. Bueno, estos no son momias, pero sí que cada 2 años la tradición es sacar a esos difuntos, al esqueleto, lo visten y lo pasean, ¿no? Como si no se atreviesen a despedirse del todo y tuvieran que convivir con los difuntos cada varios años, ¿no? Y este tipo de tradiciones pues es común tanto en el norte de Filipinas como en Sulawesi. Qué curioso. Daniel Landa, en busca de lugares mágicos, aquí en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Y como decimos con Daniel Landa, nuestro compañero, lo bueno de la radio es que uno puede imaginar y puede volar muy rápido sin necesidad de pasar fronteras, de pagar billetes, de vuelos largos, ¿verdad, Daniel? Bueno, claro, aquí las ondas van muy rápido. Sí, señor. Te teletransportan, ¿no? Y de Caballán nos vamos a Guanajuato. ¿Dónde está Guanajuato? Bueno, Guanajuato está en México. Hay que decir que Guanajuato a mí es una ciudad que me fascina por muchísimas razones, ¿no? Aparte es un lugar hermosísimo, muy colorido, y tiene unos túneles muy curiosos, construidos hace también por siglos, en el cual pues era todo el desagüe de la ciudad, y hoy se puede, los coches pasan por esos túneles y llegas a esa ciudad ya de una manera un tanto especial, ¿no? Bajo esas arcadas de piedra. Y hay un rincón en Guanajuato que es el Museo de las Momias, y ese es un museo que sucede lo que te contaba también con Juanita, ¿no? Hay más de 100 momias, pero que en realidad no fueron momificadas. Por lo tanto, es uno de los fenómenos más extraños relacionados con el mundo de la momificación, porque es como una especie de momias naturales, ¿no? Nadie las embalsamó. Uh-huh. Y sin embargo, del cementerio municipal de Santa Paula, y en Guanajuato, estamos hablando ya en 1865, se exhumó el primero de estos cuerpos, ¿no? Que resultó que estaban momificados de forma natural, no se habían descompuesto, y nadie ha sabido dar una explicación de por qué estos cuerpos no acaban de descomponerse, ¿no? Y de hecho lo más curioso es que unos sí y otros no. O sea, al final evidentemente estamos hablando de un cementerio con miles de muertos, que sucede que como no pagan a perpetuidad, ¿no?, el nicho o la tumba de cada antepasado, bueno, pues lo que van haciendo es sustituir los cuerpos. Y algunos de ellos, más de 100, pues han quedado momificados de alguna manera, lo cual, bueno, pues acabó llamando la atención del mundo científico, y se levantó un museo para poder ver esos cuerpos, ¿no? Es un museo realmente siniestro, es decir, a mí me parece que es un museo que hay que prevenir a quien quiera visitarlo, ¿no? Porque aparecen tal cual en unas vitrinas todas esas momias, y bueno, pues la verdad es sobrecogedor pasear por ese museo, ver las momias, y algunas de ellas también en ese mismo gesto que tenían las momias de Caballano, que tenía Juanita, como de muerte fulminante, ¿no? Como de susto, no tienen un aspecto relajado, algunas de ellas. Y de Guanajuato, en México, nos vamos hasta Italia, Palermo. ¿También hay momias en Italia? Sí. Este ha sido un descubrimiento reciente, porque en la ciudad de Palermo, en el convento de los capuchinos, uno tiene la posibilidad de visitar un impresionante cementerio que algunos confunden con catacumbas, porque son como unos pasadizos subterráneos, pero en realidad no son catacumbas, porque es un lugar santo donde enterraban desde hace muchísimos años a los difuntos. Y resulta que desde hace también 5 siglos, una tradición antiquísima, bueno, se decidió embalsamar, estos sí están embalsamados, a uno de los monjes. Aquello se fue convirtiendo en una tradición, y entonces, bueno, pues había varios monjes capuchinos que iban siendo embalsamados. Y esto llama la atención de algunas familias nobles que deciden
bueno, pues que ellos cuando fallezcan también quieren ser embalsamados y mostrados. Y aquello, bueno, pues se propagó esa moda siniestra de momificar a la gente más pudiente. Y al final, bueno, pues cuando uno visita a día de hoy Palermo, se encuentra que hay 8.000 cuerpos momificados en los pasadizos del convento capuchino. Es realmente inquietante pasear por ese lugar, ¿no? ¿Se puede hacer libremente, pasear? Se puede hacer libremente, no puedes hacer fotografías, no puedes grabar absolutamente nada, pero sí que el turista en grupos pequeños puede pasear, ¿no? Con el debido respeto, lógicamente. Y de entre ellos, permíteme decirte que hay una... Si alguien quiere, bueno, pues mirarlo por internet, pero hay el cuerpo de una niña de 2 años que se llama Rosalía Lombardo, que falleció hace 100 años, en 1920, y el cuerpo es asombroso, parece que está durmiendo, de hecho la apodan la Bella Durmiente, y es posiblemente la momia mejor conservada del mundo, y se encuentra ahí en Palermo, y es sobrecogedor ver ese gesto tranquilo de esa niña que fallece entre tiempo. Y con ese poder que nos confiere la imaginación, saltamos desde Italia a Nueva Guinea a conocer a los cucu. ¿Quiénes son estos? Cucu. Pues mira, verás, los cucu. Ah, cucu, hay que decir, vale, lo decíamos. Cucu. Bueno, creo yo, mira, yo he de decir que a esta tribu no pudimos ir a verla. O sea, esto es lo único que te he contado que no hemos visto realmente, y así de decirlo, pero me llamó tanto la atención la cultura de los cucu, o cucu, no sé dónde se va el acento, si soy sincero, pero viven en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, y nosotros teníamos la firme convicción de ir a verlos. Lo que pasa es que al estar en época de lluvias, el difícil acceso nos hizo absolutamente imposible, en la época en la que nosotros viajamos a Papúa Nueva Guinea, visitar esta tribu, ¿no? Pero esta es una tribu asombrosa que hasta hace muy poco, y a mí cada vez que me dicen hasta hace muy poco, tiendo a pensar que si todavía lo siguen haciendo, ¿no? Que digamos a ojos del extranjero, a ojos de las autoridades, pues confesarán que no lo hacen, pero es posible que algunas de estas tribus, porque precisamente si hay difícil acceso hace que no haya control sobre esas tradiciones, puede que sigan haciendo estos rituales de momificación de sus muertos, ¿no? Pero lo más impactante de los cucu es que era tal la relación, el vínculo que tenían con sus allegados muertos, que lo que hacían era destilar los cuerpos. ¿Destilar? Y destilaban los cuerpos y hacían una especie de ritual donde bebían ciertos fluidos de sus Yo sé que es un poco desagradable, dicho así, pero lo hacían un poco para llevar consigo el poder y el espíritu de sus allegados, lo cual pues es algo que, claro, a nosotros nos lo cuentan, no nos parece exactamente surrealista, pero lo hacían. Y todavía hoy lo que sí que es visible, si se puede visitar, es un cementerio vertical donde tienen todas esas momias también en una pared, un poco al estilo de lo que os contaba de Sulawesi o de Filipinas. Sí. Los tienen a los cuerpos, digamos, expuestos en unas especies de hornacinas donde todavía se pueden ver, y cada año los van pintando, decorando para evitar su descomposición, los intentan, digamos, reparar, ¿no? a esos cuerpos. Es siniestro, pero por otra parte, ¿no? Nos dice mucho de esa cultura que se niega a desprenderse del todo de los seres queridos. Qué curioso. La cantidad de misterios que quedan todavía en Papúa Nueva Guinea, yo creo que son de los últimos lugares, ¿no?, por descubrir. Sí, Papúa Nueva Guinea para mí es el gran escaparate del mundo indígena, ¿no? Quizá el último bastión, porque es un lugar muy vasto, porque hay muchos recovecos, porque uno ya accede siempre a un pequeño recodo, pero está lleno de recodos, lleno de tribus y lleno de rituales que no creeríamos.
Hasta aquí lugares donde hay momias en diferentes partes del mundo. Hablemos de algunas momias concretas. Hay santos, yo no recuerdo bien si fue en Tailandia que vimos un santo, el creador de ese lugar que estábamos visitando, que estaba momificado, y era, como tú dices, como estar viendo a un tipo que se acababa de dormir hacía 2 segundos. Sí, además eso refleja que en todas las culturas y en todas las religiones han tenido en algún momento a momificar, ¿no?, a sus hombres santos, a sus referentes. Esto nosotros lo vimos en el templo de Ang Thong, donde hay está el Buda más grande de Tailandia, que es espectacular, en Wat Muang, que es un Buda dorado gigantesco. Bueno, pues el fundador de todo ese recinto sagrado, pues está en el propio templo, se le puede ver a través de un cristal, de una urna perfectamente momificado, ¿no? Además también con un gesto de paz, eso sí, inigualable de la pequeña Rosalía de Palermo. Pues igual era el sitio donde vimos a esa momia, ese fundador, seguramente. Meteora, en Grecia, también ahí hay restos de santos momificados. Sí, pasa también en la religión católica, ¿no? Aquí en Meteora están los templos ortodoxos, donde, pues conservan pequeñas urnas donde tienen manos incorruptas del todo de antiguos monjes, ¿no?, que vivieron allí. Eso de mantener las manos lo hemos visto también en la cultura católica, ¿verdad? La nuestra, ¿no? En la más cercana, claro. Y pues son, no sé, de alguna manera es intentar encontrar la pureza en aquellas personas que se les supone que han sido santidades, ¿no?, o referentes. Bueno, no hay más que ver la cantidad de momias que ha dejado también el mundo comunista, pues grandes líderes de comunistas como Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, pues se les puede ir a visitar y quien quiera pues a rendir pleitesía porque siguen presentes en cuerpo y alma allí en sus diferentes mausoleos gigantes y pues es una locura, ¿no? Puede pensar, pero pues como decíamos, hay culturas y hay formas de pensar que se resisten a despedirse del todo, pues sean de allegados o de referentes o de personas que entienden que no quieren que mueran del todo, ¿no? Pero al final morimos todos, ¿eh? Sí. Al final nos vamos todos. Pasa también en Corea del Norte, ¿no? Con los fundadores de Corea también, como estos líderes comunistas. Sí, al final, el comunismo tiene una especial predilección en momificar y en embalsamar a sus líderes. No entiendo el vínculo o la razón, ¿no? Quizá es un acto de nostalgia, pero es verdad, también los fundadores de Corea del Norte, Kim Jong y Kim Jong-il, pues están momificados, ¿no? Quizá para alentar a las masas o con algún efecto propagandístico, pues no sé cuál es la razón. Uh-huh. Hemos hablado de momias con Daniel Landa, pero no has mencionado Egipto, el país de las momias. Efectivamente. O lo dejamos para otro capítulo, tenemos que ir juntos. Yo creo que a Egipto me voy a ir contigo un día. Ahora que ya va tan poca gente a Egipto, que parece que está un poquito más a mano, quizás un momento de ir y verlo con más calma. Yo vi las pirámides, pero lo vimos a la carrera y no pude parar. Este es un viaje pendiente que tengo y no puedo ver todas esas momias y no entrar en las grandes momias de Egipto. Así que nos lo reservamos, Miguel, y un día nos hacemos la maleta y nos vamos para allá. Me apunto. Daniel Landa, en esta sección que hemos realizado con él, seguimos realizando con él, en busca de lugares con magia. No sé si vamos a poder conectar contigo porque ya dentro de nada te vas a África a seguir ese documental que estáis haciendo, Atlántico, ¿no? Que estoy deseando ver. Pues estamos ya deseando emprender la segunda parte. No va a ser fácil, el mundo ha cambiado, el mundo está bastante bloqueado, pero creo que todavía se puede seguir avanzando y mientras nosotros podamos volveremos a África. Pero en África también hay teléfonos, Miguel, así que desde allí también nos podemos contar
nuestras vivencias y lo que tú quieras para ti y para tus oyentes. Será un placer. Daniel Landa, forma de contacto contigo, el próximo documental, déjame que estoy diciendo a los oyentes, el próximo documental que vamos a poder ver en nuestra casa, en Radio Televisión Española, es Atlántico. Ya veréis qué sitios tan increíbles nos va a enseñar Daniel. ¿Y el resto, o forma de contacto contigo, dónde podemos hacerlo, dónde podemos verlo? Pues mira, en Instagram estamos saltando alguna piecita, algún anticipo, algún aperitivo en la cuenta de documental_Atlántico. Documental_Atlántico. ¿Y para conectar contigo en redes sociales? Pues en redes sociales. Vale. Por ahí me puedes ver y soy muy accesible, o sea que yo contesto a todo el mundo, encantado además. Vale, y si queremos ver Pacífico y las anteriores documentales... Pacífico estará disponible en Amazon Prime Video y Atlántico ya va a estar en la 2 de Televisión Española muy pronto. Deseando verlo estamos, Daniel. Te abrazo fuerte, cuídate mucho, cuidaros mucho, buen viaje, que sigas viajando para traernos esos lugares con magia al espacio en blanco y para enseñar a todos los televidentes que con muy pocos medios se pueden hacer parte de los mejores documentales que se hacen en el mundo. Y sois españoles. Pues muchísimas gracias, Miguel. Es un placer siempre hablar contigo. Igualmente te digo, fuerte abrazo, hasta prontito. Chao. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Este lunes en Por Tres Razones, un programa especial desde el Museo Naval de Madrid. Pistoletazo de salida para una sección semanal que nos llevará a Cádiz. Tiene 4 mástiles, la altura que tienen los a bordo del buque escuela Juan Sebastián del Cano. Por Tres Razones, con Mamen Asencio. Esta singladura es doblemente particular. Se conmemora el 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes en el año de la pandemia. Estamos muy lejos de casa, son muchos días de navegación. En la escuela, durante 6 meses lo hemos puesto en práctica. Reunimos por primera vez a las tripulaciones de los últimos 40 años de este bergantín de casi un siglo. Corporación al buque escuela Juan Sebastián Elcano. Por Tres Razones. Este lunes, desde el Museo Naval de Madrid, empieza la aventura. A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y recuerda, Solo en podcast. Esta semana, en el podcast ¿Qué de cómics? Los 100 mejores tebeos españoles por la revista Rock Deluxe. Radio Nacional de España. En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde Fira, Santorini, Manuel para Espacio en Blanco. Saludo. Tres y 44, 2 y 44 en las Islas Canarias. Seguimos en directo recibiendo saludos desde diferentes partes del mundo. Y de esos sitios de lugares con magia nos vamos ahora a hacer turismo. Nuestra siguiente invitada nos lleva a un lugar, ya veréis, que enigmático. Y nos vamos con nuestra invitación a hacer turismo, un turismo diferente. Y vamos a la búsqueda de nuestra guía en Barcelona, Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí encantada de hablar contigo como siempre. Y yo de que estés en el programa, llevándonos a esos sitios raros. Se lo he preguntado muchas veces, a la gente le va la marcha, ¿no? Nos va la marcha. Sí. A la gente le gusta visitar lugares raros, así, extraños, que tienen ahí una aureola de misterio, yo creo. Eso al final es lo que nos atrae, ¿no? Hace poquito estuvimos hablando con Josep Guijarro, que bien conoces, hablando de los monolitos y de ese misterio. Igual tenemos que hacer una ruta por los diferentes lugares, bueno, ojalá pudiéramos, por todos, donde han aparecido esos extraños monolitos, ¿no? Pues sí, sería súper interesante, la verdad, porque es muy intrigante todo lo que ha sucedido con ello. California, Rumanía, Gran Bretaña, Países Bajos, Segovia, no estaría mal darse una vuelta por todos. Vaya, bueno, podríamos hacer una ruta, yo creo, y todos, podríamos montar una ruta. No estaría mal. Esta es Miriam del Río, esta noche nos lleva, me parece, a la Unión Soviética.
Pues sí, nos vamos a Rusia. Vale, preparaos. Hay extrañas historias que vamos a descubrir esta noche. Zapanasvaya, ¿cómo lo digo bien? Naya. ¿A dónde vamos? Zapatnaya Litsa. Es que es difícil de pronunciar, es difícil. ¿Dónde está ese lugar? Pues mira, este lugar se encuentra en el norte de Rusia, más o menos en la zona del Círculo Polar Ártico, y es uno de los mayores cementerios nucleares del mundo, donde han terminado, pues bueno, las antiguas flotas nucleares rusas de la Guerra Fría. ¿Nucleares, has dicho? Vaya, sí, nucleares. Es decir, es un lugar que ahora hablaremos de él, pero es peligroso. Es peligroso porque allí descansan pues muchos submarinos y muchos barcos que, bueno, han terminado sus días relegados ahí, tirados totalmente y sin ningún tipo de seguridad, por decirlo de alguna manera. Cuéntame qué hay y cuéntame también que hay gente tan osada para ir a ver estos sitios. Pues sí, porque si no, no hablaríamos de él en Turismo Dark. Este lugar, Zapatnaya Litsa, es una instalación militar, para que nos hagamos la idea, abandonada en la península de Kola, o semiabandonada, que fue una de las bases navales más importantes de la flota del norte de la antigua Unión Soviética. Y está ubicado en el mar de Barents, junto al Océano Atlántico. Y fíjate por qué era tan importante este lugar geoestratégicamente, porque resulta que era uno de los pocos lugares que no se congelaba o que no se congela durante los meses de invierno. Por tanto, allí terminaba toda la flota, ¿no? Y bueno, todo lo que es esta instalación es enorme y hoy en día, pues bueno, ya os digo, está semiabandonada. Digo semiabandonada porque hay muchos curiosos que se acercan, como bien decías, pues para pasear en este ambiente frío y decadente, casi posapocalíptico, diría yo, Miguel, ¿no? Porque, claro, lo que se puede ver allí, pues es esto, buena parte de la flota de barcos y submarinos nucleares rusos que acabaron sus días de gloria, pues, olvidados allí. Y dices Mar de Bering, supongo que cerca estarían los Estados Unidos, ¿no? Enfrente de ellos, o a la derecha o a la izquierda, ¿no? Claro, a ver, es una zona muy importante, porque allí pues hacían las paradas, repostaban, etcétera, y geoestratégicamente era muy, muy importante. Pero fíjate que está ya tocando arriba, fíjate, al Círculo Polar Ártico. Y lo que es más curioso es que, claro, cuando uno se pasea por este lugar, pues bueno, hay buques, hay embarcaciones, algunas, claro, están en el fondo marino a 300 metros de profundidad, pero es que hay otras que se ven a simple vista, Miguel. Están atracados ahí mismo en la bahía y se ven las proas oxidadas pues de algunos de estos barcos, se ven submarinos deteriorados de la clase Tifón que muestran incluso pues parte de los tubos lanzatorpedos. Es decir, y ahí es un poco donde reside el peligro real de este lugar, porque es un depósito de chatarra, porque todos estos barcos y submarinos, muchos de ellos aún conservan los reactores y el combustible nuclear de los depósitos. ¿Qué me dices? Sí, es que es peligrosísimo. De hecho, toda la zona se utilizó como vertedero nuclear y, claro, este es el resultado. Hasta 1990 se depositaron residuos de todo tipo allí. Tú imagínate, Miguel, si hubiera una explosión en Zapatnaya, por lo que podría ocurrir. Yo creo que un desastre incluso más grande que el de Chernóbil. ¿Se sabe los que se ven, por lo menos, la cantidad de barcos o submarinos que se ven? Sí, se ven perfectamente. De hecho, si alguno de los oyentes tiene curiosidad y ponen en el buscador Zapatnaya Litsa, cementerio de la península de Kola, de barcos y submarinos nucleares, es que se ven claramente las fotografías aéreas con submarinos a medio sobresalir del agua. Es verdad también, en honor a la verdad, que diferentes gobiernos europeos a lo largo de estos años pues han ido poniendo las pilas, porque claro, Zapatnaya preocupaba mucho a la comunidad internacional y con razón. Así que después de la caída de la Unión Soviética, pues poco a poco se fueron iniciando varios proyectos para reducir lo que sería todo el arsenal nuclear que hay allí. Pero claro, es que esto se tiene que hacer muy bien, porque para que un desmantelamiento sea efectivo y sobre todo seguro, pues no es una cosa ni sencilla ni rápida. Porque mira, os explico un poco para que sepáis. Primero, cuando se quiere desmantelar, en este caso, por ejemplo, un submarino, se ha de retirar el combustible y los residuos radiactivos que todavía queden.
se ha de extraer el reactor junto con toda la sección del submarino donde esté ubicado ese reactor, se ha de separar, se ha de retirar, y una vez ya lo tenemos fuera, se ha de almacenar en un lugar especial durante 70 años, que es el tiempo de margen para que el nivel de radiactividad baje, y después ya se pueda manipular con seguridad. Imagínate. Miren, ¿es fácil llegar hasta allí? Sí, es fácil, se puede llegar. Es la típica instalación que es tan grande, es tan inmensa, que tú al final te puedes acabar colando por diversos lugares, ¿no? Porque tienen todo lo que serían las típicas rejas de estas que al final le das un golpetazo y aquello está súper oxidado también con la corrosión del mar, salina, y te puedes colar. Por tanto, es muy habitual, incluso es que es un espectáculo, ya te digo, súper extraño, decadente, apocalíptico, ¿no? Y tú, es curioso como algunos de los rusos que viven en las zonas cercanas, pues como quien va a sacar al perro al Pipicán, pues se van a Zapadnaya a pasear con el perro, ¿no? Es como surrealista todo, ¿no? Pero sí, se puede uno colar perfectamente, porque la zona no está protegida. Pero fíjate lo peligroso que es este lugar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, poco a poco se van retirando, se va haciendo todo bien, pero bueno, yo creo que de hecho me parece bastante increíble que con lo que cuesta desmantelar todo este armamento, una vez se queda obsoleto, pues aún se sigan construyendo barcos y submarinos con esta energía nuclear, ¿no? Porque bueno, Rusia, Estados Unidos y China siguen reemplazando sus barcos, submarinos, etcétera, por otros más sofisticados, ¿no? Porque parece que el ser humano no aprende. Ya, una buena pregunta, ¿dónde se dejan esos residuos al final? Yo no sé si te acompaño a este sitio, ¿eh? No me apuntes, ¿vale? Sí, esto es un poco lo mismo que Chernóbil, ¿no? Aquí nos lo tenemos que pensar un par de veces antes de ir. Zapasnaya, en la antigua Unión Soviética. Hasta allí fuimos esta noche con Miriam del Río, nuestra compañera. Forma de contacto contigo para leer más ese libro que tienes, o hacer esas rutas que hacéis extrañas, o apuntarse a esos turismos ocultos, oscuros. Sí. Bueno, sí, para conocer un poco este turismo oscuro, este turismo dark que se viene realizando, al menos cuando no había tanto confinamiento. Turismo Dark, que es el libro que lo podéis encontrar en la FNAC, en Casa del Libro, en el Corte Inglés, también se puede encontrar en Amazon, o sea que está disponible. Y bueno, es un recorrido por los 5 continentes de lugares como el que hemos hablado hoy. Miriam, gracias, te veo prontito si Dios quiere. Un abrazo. A cuidarse para que dentro de poco podamos hacer turismo blanco, negro, oscuro, de todas las formas. El que sea. El que sea. Un beso grande. Un besote. Hasta pronto. Voy a mandar un abrazo. Muchísimos oyentes esta noche desde Coruña nos han escuchado, y luego desde Argentina, donde estaba Mariano Arguello, Francisco José Ramírez nos escucha desde Saarbrücken, desde Alemania, no sé si lo estoy pronunciando bien, y desde Bolivia, Hermi Alejo. A todos ellos un saludo. Aparte de estos 200 camaradas que están en las montañas de Colombia, que me llama mucho la atención, que nos escuchan. ¿Ganadores? Tenemos 5, como de costumbre, que son esta noche Miriam Pérez Mendoza, Pérez Óscar, Jerónimo Campos Valdivia, Marta María de Betanzos, de Coruña, y Laura Martínez Carreño. Tenéis que mandarnos vuestra dirección postal aquí a @RTV si queréis que os llegue ese libro. Y antes de irme, Miguel, te quiero decir una frase que nos ha mandado un oyente a través de nuestras redes sociales en relación a la magia. ¿Sabes lo que nos dice Pérez? No. Para magia, la que crea la radio escuchada bajo las sábanas. Sí, señora. Gracias, buena semana. Igualmente. Y gracias a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que estén, y sobre todo los que están trabajando ahora, médicos, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar ahí. Y gracias. Nos vemos. Terminamos por hoy, como siempre, ha sido un placer estar juntos. Volvemos en 7 días, mientras a respetar las normas para que este bicho que anda por ahí nos deje en paz. Cuidarnos para cuidar a los demás. Como digo, ha sido un placer y queremos repetirlos en 7 días. Os dejamos ahora con Carlos Toral y José Luis Aragón, nuestros compañeros para las noticias de las 4, después a Hombros de Gigantes y antes con un poquito de nuestra mejor música. Os esperamos en el espacio en blanco y las gracias a todos por estar ahí. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio.
aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.